Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los libros más complejos e interesantes que he leído últimamente, Diplomacia de Henry Kissinger. Este libro no es solo una obra maestra sobre las relaciones internacionales, sino también una guía profunda sobre cómo ha evolucionado la diplomacia a lo largo de la historia. Desde el equilibrio de poder en el siglo XIX hasta los desafíos modernos de la globalización y la tecnología, Kissinger despliega un análisis perspicaz y reflexivo que nos ayuda a entender cómo las naciones interactúan, cooperan y, en ocasiones, chocan en el escenario mundial. En este episodio, no solo discutiremos una breve descripción de este libro monumental, sino que también nos sumergiremos en 10 de los puntos clave que lo hacen tan relevante hoy en día. Exploraremos ejemplos y estudios de caso que nos ayudarán a comprender estos conceptos de manera clara y aplicable. Así que, si te interesa la política internacional, la historia o simplemente quieres obtener una nueva perspectiva sobre cómo funciona el mundo, quédate con nosotros mientras exploramos Diplomacia de Henry Kissinger. Empecemos. Ya, adentrándonos en el primer punto clave de diplomacia, el balance de poder. Kissinger nos muestra que mantener un equilibrio entre las naciones es esencial para la estabilidad global. Imagínate una balanza, donde cada lado representa diferentes fuerzas en la política internacional. Si un lado se vuelve demasiado pesado, la balanza se inclina y puede provocar conflictos y tensiones. Un ejemplo clásico de esto es la concertación de Europa después del Congreso de Viena en 1815. Las grandes potencias de esa época se reunieron y trabajaron juntas para asegurarse de que ningún país se volviera demasiado poderoso. Esto creó un periodo de paz relativa en Europa que duró casi un siglo. Este concepto de equilibrio no es solo algo del pasado, sigue siendo fundamental en la política actual. Si una nación se vuelve demasiado poderosa, otras pueden unirse para contrarrestarla, buscando restablecer ese delicado equilibrio. El balance de poder nos enseña que la paz y la estabilidad no son solo cuestiones de buena voluntad o ideales, sino también de una cuidadosa gestión y comprensión de las fuerzas en juego en el escenario internacional. Continuando con nuestra exploración, llegamos al segundo punto clave, Realpolitik, una palabra alemana que podemos traducir como política realista. Henry Kissinger nos introduce a este concepto donde las decisiones políticas se toman con pragmatismo, enfocándose en los intereses nacionales y las realidades del poder, en lugar de en ideales o ética. Un político que personifica perfectamente la Realpolitik fue Otto von Bismarck, el canciller de Alemania en el siglo XIX. Bismarck no se dejó guiar por emociones o ideales, sino que manejó alianzas y tratados con habilidad para fortalecer a Alemania en Europa. Su objetivo era claro: consolidar el poder de su país sin importar los medios. La Realpolitik puede parecer fría o cínica, pero también es una herramienta esencial en la diplomacia. En un mundo complejo y a menudo conflictivo, los líderes deben sopesar los ideales con las realidades del poder y los intereses nacionales. Así que la próxima vez que escuches sobre un tratado o una alianza en las noticias, piensa en cómo la Realpolitik podría estar en juego, guiando las decisiones de los líderes detrás de escena. Es una danza delicada y calculada que sigue siendo fundamental en la política internacional de hoy. Avanzando en nuestra exploración, llegamos al tercer punto clave que aborda una cuestión profundamente compleja, la tensión entre diplomacia y moralidad. En diplomacia, Kissinger nos plantea una pregunta esencial: ¿cómo equilibramos los ideales éticos con las exigencias prácticas de la política internacional? Este dilema se puede ilustrar con el debate sobre la intervención en Ruanda en 1994. Mientras el mundo observaba horrorizado el genocidio, los líderes internacionales se encontraban atrapados entre la urgencia moral de actuar y las consideraciones políticas y estratégicas. La decisión de intervenir o no en una crisis humanitaria no es sencilla. Los ideales éticos claman por la acción, pero la Realpolitik a menudo aconseja cautela y cálculo. En el caso de Ruanda, la falta de intervención condujo a una tragedia inimaginable, y la lección que aprendemos es dolorosa. La tensión entre diplomacia y moralidad nos recuerda que la política internacional no es un juego de blanco y negro. Es un campo lleno de matices y contradicciones donde los líderes deben navegar con sabiduría y compasión. Es un tema que continuamente desafía y fascina, y que Henry Kissinger aborda con gran perspicacia en su libro. Nuestro cuarto punto clave nos lleva a un territorio más moderno y profundamente serio, la diplomacia nuclear.
En diplomacia, Kissinger explora cómo la aparición de armas nucleares cambió radicalmente la naturaleza de las relaciones internacionales. La crisis de los misiles en Cuba en 1962 sirve como un ejemplo vívido. Durante esos tensos días, Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron al borde de la guerra nuclear. La disuasión, la diplomacia y la negociación jugaron un papel crucial en evitar una enorme catástrofe. Lo que podemos aprender aquí es que la era nuclear ha llevado la diplomacia a un nuevo nivel de complejidad. Las decisiones deben tomarse con una precisión y cautela extremas, ya que los errores pueden tener consecuencias catastróficas. La diplomacia nuclear no solo trata de armas y tácticas militares, es una danza delicada de comunicación, comprensión y, a veces, confrontación, donde la amenaza de destrucción mutua asegurada mantiene a las partes en la mesa de negociación. Este concepto sigue siendo vital en nuestro mundo actual, donde las naciones nucleares deben navegar con cuidado en sus relaciones, buscando la paz y la seguridad en un escenario lleno de riesgos y desafíos. La diplomacia nuclear nos enseña que en la era moderna, la sabiduría, la paciencia y la habilidad diplomática son más esenciales que nunca. Ahora llegamos al quinto punto clave, que nos lleva directamente al corazón de una de las épocas más tensas y fascinantes de la historia moderna, la diplomacia en la Guerra Fría. Kissinger analiza cómo las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética definieron gran parte del siglo XX. Esta era estuvo marcada por una rivalidad ideológica intensa y una lucha constante por la supremacía. Pero no fue solo una historia de enfrentamiento, también fue una de compleja diplomacia. Un momento destacado fue la política de distensión de los años 70. En un periodo lleno de tensiones, las dos superpotencias buscaron reducir la hostilidad a través de acuerdos y negociaciones. Los tratados SALT sobre control de armamento son un ejemplo de cómo la diplomacia pudo abrir caminos hacia la cooperación incluso en los momentos más fríos de la Guerra Fría. La diplomacia en la Guerra Fría nos muestra que incluso en las rivalidades más amargas, la comunicación, la negociación y el entendimiento mutuo pueden desempeñar un papel vital. Es una lección sobre cómo la diplomacia puede funcionar incluso en circunstancias extremadamente difíciles, un recordatorio de que el diálogo y la empatía siempre tienen un lugar, incluso en los conflictos más profundos. Nuestro sexto punto clave nos lleva a una de las transformaciones más notables en la política internacional, el surgimiento de los nuevos actores globales. En diplomacia, Kissinger destaca cómo el escenario mundial ya no está dominado solo por unas pocas superpotencias. Hay nuevas naciones y actores no estatales que están influyendo en la geopolítica. Tomemos el ejemplo del crecimiento económico y político de China en el siglo XXI. China ha pasado de ser una nación en desarrollo a una superpotencia global, desafiando el equilibrio existente y redibujando el mapa del poder mundial. Pero no son solo las naciones las que están cambiando el juego. Hoy las organizaciones multinacionales, corporaciones globales e incluso grupos activistas tienen un rol activo en la política internacional. Su influencia puede ser tan significativa como la de los estados tradicionales. Este nuevo paisaje plantea desafíos y oportunidades. Requiere una comprensión más profunda y una diplomacia más sofisticada para navegar en un mundo donde el poder está más distribuido y las relaciones son más complejas. Los nuevos actores globales nos enseñan que el mundo está en constante evolución y que la habilidad de adaptarse y comprender estas dinámicas cambiantes es crucial en la diplomacia moderna. Es un tema emocionante y fundamental en nuestra era globalizada. En nuestro séptimo punto clave, nos adentramos en un tema que está transformando no solo la diplomacia sino también todos los aspectos de nuestras vidas, la revolución tecnológica. Kissinger aborda cómo la tecnología, especialmente la digital, ha cambiado la naturaleza de la diplomacia y la comunicación internacional. Piensa en la primavera árabe, donde las redes sociales jugaron un papel crucial en la coordinación y movilización de protestas. La tecnología permitió que voces individuales se unieran y desafiaran a gobiernos enteros, algo impensable en una época anterior. Pero la tecnología no solo empodera a las personas, también plantea nuevos desafíos en la diplomacia. La ciberseguridad, la desinformación y la influencia digital son ahora preocupaciones centrales en las relaciones entre estados. Esta revolución tecnológica nos obliga a reconsiderar cómo se lleva y llevar a cabo la diplomacia en un mundo donde la información fluye de manera rápida y sin fronteras. Requiere nuevas habilidades, nuevas estrategias y una comprensión de cómo la tecnología puede ser tanto una herramienta poderosa como un potencial peligro.
Este tema resalta la dinámica en constante cambio de nuestro mundo moderno y cómo la diplomacia debe adaptarse y evolucionar en esta era digital. Es un recordatorio vibrante de que la tecnología no es solo gadgets y aplicaciones, es una fuerza que está redefiniendo cómo interactuamos a nivel global. Nuestro octavo punto clave nos lleva a explorar la diplomacia americana. Kissinger, quien sirvió como secretario de Estado de los Estados Unidos, ofrece una visión única de la política exterior estadounidense y su papel en la diplomacia mundial. Uno de los ejemplos más notables de la diplomacia americana es el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. A través de una inversión masiva, Estados Unidos ayudó a reconstruir Europa, no solo por generosidad, sino también para fortalecer los lazos y contrarrestar la influencia soviética. La diplomacia americana no se limita a la economía o la política militar, sino que también abarca la promoción de valores como la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, estas acciones a menudo se encuentran con desafíos y críticas, y el balance entre los intereses nacionales y los ideales globales puede ser delicado. La posición de Estados Unidos en el mundo y su enfoque de la diplomacia son temas complejos y a veces controvertidos. Pero lo que resalta Kissinger es que, en su esencia, la diplomacia americana es una mezcla de pragmatismo y principios, de poder e influencia, y de cómo estas fuerzas se entretejen en el escenario global. Es un análisis profundo y a menudo provocador que ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo una nación puede navegar en un mundo lleno de oportunidades y desafíos, y cómo la diplomacia sigue siendo una herramienta vital en la era moderna. Nuestro noveno punto clave nos lleva a una realidad ineludible de nuestro mundo moderno, la globalización e interdependencia. Kissinger explora cómo las naciones están cada vez más interconectadas e interdependientes, y cómo esto afecta la diplomacia y las relaciones internacionales. Un ejemplo claro de esta interdependencia se vio en la crisis financiera de 2008. Lo que comenzó como un problema en el sector inmobiliario de Estados Unidos rápidamente se propagó a los mercados y economías en todo el mundo. La crisis demostró cómo las decisiones en un país pueden tener repercusiones globales. Pero la interdependencia no es solo económica. También se refiere a cómo los problemas globales, como el cambio climático o las pandemias, requieren respuestas coordinadas y cooperación internacional. La globalización e interdependencia nos enseñan que en este mundo interconectado, ningún país puede actuar en aislamiento. Las decisiones y acciones tienen ondas de repercusión que cruzan fronteras y océanos. Este tema pone de manifiesto la necesidad de una diplomacia más colaborativa y enfocada en el consenso, donde la comprensión y la cooperación son clave. Es una reflexión sobre cómo nuestro mundo ha cambiado y cómo la diplomacia debe evolucionar para enfrentar estos nuevos desafíos y oportunidades. Finalmente, llegamos al 10º punto clave, y es aquí donde Kissinger nos invita a mirar hacia el futuro, los desafíos futuros. El mundo está en constante cambio, y con esos cambios vienen nuevos desafíos y oportunidades en la diplomacia. Uno de estos desafíos es el cambio climático. Es un problema global que no respeta fronteras y que requiere una respuesta internacional coordinada. Los acuerdos como el Acuerdo de París muestran cómo la diplomacia puede jugar un papel en abordar esta crisis, pero aún queda mucho por hacer. Otros desafíos incluyen la proliferación nuclear, los conflictos regionales y la creciente desigualdad. Estos problemas no se resolverán fácilmente y requerirán una diplomacia inteligente, flexible y a menudo audaz. Estos desafíos futuros nos recuerdan que la diplomacia no es un arte estático, es un campo dinámico que debe adaptarse y crecer con el mundo. Kissinger nos alienta a pensar en cómo podemos usar la diplomacia para enfrentar los problemas de nuestro tiempo y construir un futuro más seguro y próspero. Con esto, concluimos nuestra exploración de diplomacia de Henry Kissinger. Espero que hayas encontrado estos 10 puntos clave tan fascinantes y reveladores como yo. Si estás interesado en la política internacional, la historia o simplemente en entender cómo funciona nuestro mundo, te recomiendo encarecidamente que leas este libro. Gracias por sintonizar Obcast. Soy Juan Amasol, y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.